Bueno, el apóstol Pablo, hablando también a los corintios, les dijo que todas estas cosas en el Antiguo Testamento, refiriéndose a las escrituras de ese tiempo, para ellos, ¿verdad?, fueron escritas para nuestra enseñanza. Así que el día de hoy vamos a tratar de leer, extraer allí alguna reflexión, enseñanza de lo que este pueblo hizo, y nosotros vamos a procurar también aplicarla. La escritura tiene alrededor de más de 2500 años y aún sigue viva porque la podemos aplicar pues de una manera tan precisa para nuestros días. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, esta mañana vamos a aprovechar que aún estamos en el mes de enero, estamos iniciando un año, todavía algunos que se tardaron en hacer sus resoluciones y sus promesas de año. Bueno, qué bueno sería que comenzáramos este año nuevo considerando qué hicimos, qué dejamos de hacer para el Señor, reflexionando, ¿verdad? Y nos va a servir este libro y esta enseñanza, este libro cortito, para que podamos meditar en la palabra del Señor y meditar en pues qué fue lo que hicimos en el 2023 y qué es lo que hemos pensado hacer en el 2024. Así que le pido que oremos rápidamente y pongamos este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos las gracias, Padre bueno, primeramente porque, Señor, sabemos que todo lo recibimos de ti, Señor. Hemos experimentado día con día de tu favor, día con día de tu misericordia, Señor. Podemos anunciar lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Y hoy estamos acá en esta mañana cómodamente sentados, Señor, en nuestros lugares para atender a tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites una vez más congregarnos, reunirnos, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de escucharla, Señor, directamente tu palabra, Señor. Permite que tu palabra nos guíe a poner las prioridades correctas en nuestra vida, Señor, y que estemos dispuestos a hacer cambios, que estemos dispuestos, Señor, a quitar todo aquello que estorba en el camino el crecimiento que tú nos has demandado, Señor, hábitos, cualquier cosa que nos demande más tiempo del que tú nos demandas, Señor. Dame a mí sabiduría para transmitir este mensaje con sencillez, Señor, para que mis hermanos puedan salir edificados, Señor, y desafiados también a obedecer tu palabra, a ser fieles en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mi hermano, el título de esta enseñanza del día de hoy, basado en el libro del profeta Ageo, se titula Prioridades fuera de orden. Prioridades fuera de orden. Así que vamos a considerar, como les decía, cuáles fueron nuestras prioridades el año pasado. Ya que transcurrió un año, 365 días, pues y fácilmente pudiéramos decir, bueno, el año pasado, según las estadísticas que llevo anotadas, estas fueron mis prioridades. Y este año que comienza, pues también podemos de igual manera hacer una evaluación. Yo les voy a pedir, como les decía, ¿ya consiguieron el Ageo? Sí, amén, ¿verdad? Bueno, tengan su marca ahí en el libro de Ageo. Mientras ubica a Ageo, yo le voy a dar una pequeña reseña acerca de lo que una ilustración acerca de lo que vamos a hablar hoy. Un día un trabajador, una persona que se dedicaba al oficio de leñador, aquellos que agarran un hacha y empiezan a cortar árboles, pues buscaba empleo y vio un sign por allí que estaban solicitando empleo o trabajadores que fuesen leñadores, era lo que él estaba buscando, y este leñador pues fue a trabajar, ¿no?, a ese lugar, se presentó con el manager, con el capataz, con aquel que estaba a cargo de la obra, pues y les puso la necesidad que quería de trabajar, y el manager le dio un hacha y le dijo, bueno, le marcó un lugar del bosque donde tenía que ir a trabajar y se fue a trabajar. Y bueno, la intención de él era poner todo el empeño, todas las ganas para hacer un buen trabajo, ¿no?, y que al fin del día quedara contratado como hachador, como leñador. Y así fue, este hombre se fue. Dice la historia que el primer día cortó 18 árboles, o sea, un buen número, ¿no?, una buena cantidad, y pues a él le dio gusto porque el capataz le dijo, qué buen trabajo has hecho, así que sigue así. Y él al siguiente día pues dijo, no, me voy a levantar más temprano y voy a ir pues al bosque a seguir trabajando con más ganas, con más ímpetu, porque quiero pues hacer más de esos 18 árboles que hice el primer día. ¿Sí? Entonces, bueno, este hombre animado se levantó temprano y fue con el mismo empeño. Y fue a trabajar y puso todo su empeño, pero no consiguió cortar sino 15 árboles. Se estaba preguntando, ¿qué pasó? ¿Por qué 15 si puse más empeños que el día anterior? Y lo mismo, trabajé con ímpetu y 15, no sé. Bueno, me voy a acostar más temprano. Y este hombre pues fue, se acostó, apenas cayó el sol, se acostó para ganar más energía y se levantó al siguiente día y dijo, no, hoy sí voy a batir mi marca de 18 árboles, voy a cortar aún más. Y trabajó con el mismo ímpetu. Y ese mismo día no llegó ni a la mitad, apenas cortó 7 árboles. Y se seguía preguntando, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? O sea, si le pongo empeño, casi que desmayo y aún no puedo cortar. Y así, pues transcurrieron los días. Al siguiente día solamente cortó 5. Al siguiente día solamente cortó 2. Y pues se daba cuenta que ya estaba ya desfalleciendo, ¿no? Comía bien, pero estaba débil. Decía, ¿por qué? Entonces, antes de que pues le fueran con el chisme, ¿verdad? Ya ve que el chisme está en todos lados. Antes de que fueran con el chisme con el capataz, él dijo, voy a ir con el capataz pues, y le voy a exponer
mi caso, para que él vea. Y fue y le dijo, mira, no sé qué pasa, estoy trabajando con el mismo ímpetu, con la misma fuerza, la misma hacha, y nada, solamente pues 7 árboles, 8 árboles, 5 árboles, 2 árboles. Entonces en esto el manager o el capataz le dice, ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? Y él dice, afilar. No había tenido en cuenta eso, estaba muy ocupado cortando árboles. Entonces aquí vamos a sacar una historia, ¿qué les parece? O sea, el hombre, él estaba dedicado y ocupado a cortar árboles, pero nunca se paró o nunca apartó tiempo para afilar su hacha. ¿Qué quiero decir con esto? Todos tenemos prioridades, ¿verdad? Cada uno primeramente como persona, como ser humano, tenemos metas, tenemos prioridades en nuestra vida y esas prioridades muchas veces son difíciles de mantener en orden. ¿Sí? Muchas veces hay tantas cosas que hacer que las que son prioridades quedan al final, las que no son prioridades las hacemos de primero y nuestra vida se vuelve un completo desastre, ¿verdad? En algunas cosas se nos va el tiempo, en otras se nos va el dinero, el amor, la energía, en cosas que realmente no son prioridades, cuando hay otras que sí realmente son importantes y deben pues tener toda nuestra energía. Como creyentes pues igual tenemos esas luchas, desde que creímos en el Señor tenemos un sinfín de luchas, tenemos un sinfín pues de guerras que dar, ¿verdad? De aquí me refiero desde el momento en que creímos hasta el momento en que el Señor regrese, vamos a estar luchando para poder perseverar, para poder dominar la carne, etcétera, ¿no? Ahora vamos a aprovechar esta historia, esta reprensión que Dios manda al pueblo de Israel para aprender acerca de esto, acerca de las prioridades. El profeta Ageo fue un profeta pues, que vino con un mensaje de Dios a un pueblo que tenía sus prioridades desordenadas. Es decir, sabían lo que tenían que hacer, pero por alguna razón pues, no estaban haciendo lo que tenían que hacer y vamos pues, a tomar aplicaciones de esta enseñanza. Les decía que pues, todo esto se escribió para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza y lo más importante para que lo apliquemos, ¿verdad? Y sé que va a ser de bendición para nosotros, así que disponga su corazón para que la palabra pues, sea recibida. Sé que todos, como les decía, tenemos áreas de prioridades, así que bueno, vamos a ir. Cuando yo preparaba este estudio, que estaba allí leyendo, analizando, meditando para poder pues, resumir todo, el primer regaño me cayó a mí. Así que yo me dije, bueno, Señor, esto lo tengo que compartir con los hermanos. Creo que también se tienen que llevar un regaño como tu palabra. Así que si usted se siente hoy regañado, pues no me venga a reclamar a mí. Vaya con la palabra o vaya con el pastor cuando regrese. ¿Ah? Bueno, nuestro versículo base del día de hoy, vamos a leerlo, es Ageo capítulo 1, versículos 1 y 2. Ageo capítulo 1, versículo 1 y 2. Me dice amén cuando lo tenga. Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente y el resto de los versículos en la Reina Valera tradicional, ¿ok? Dice así, en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Les decía, bueno, es un buen momento para que nosotros pues meditemos en nuestras prioridades, en los que años pasados, el año recientemente que acaba de concluir, pues una buena tiempo para meditar, ¿verdad? Mucha gente cree que cuando el año inicia, bueno, debo buscar un trabajo nuevo, mucha gente cree, debo cambiar de carro. Por lo general, son las peticiones y las resoluciones que la gente tiene, ¿verdad? Cuando usted habla con alguien y le pregunta, ¿cuáles son tus planes para este año? Por lo general son cosas pues, materiales, ¿verdad? Nadie menciona algo espiritual, ¿no? Dentro de los hijos de Dios, pues eso funciona completamente diferente. Sin embargo, pues el mensaje que el profeta Ageo va dirigido al pueblo de Dios y por eso es que nos exponemos hoy en día a esta palabra para que podamos meditar. Algunos dicen, bueno, yo quiero adelgazar, esa es mi meta el día de hoy para el año 2024. Voy a comer más sano, voy a adelgazar. Algunos quisieran, pero no pueden, ¿verdad? Ay, si pudiera cambiar este esposo ya no, pero no se puede. Entonces, pero sin embargo, creo que algunos hasta lo piensan. Lo cierto es que todos andan tras el cumplimiento de sus metas, de sus sueños, de lo que ellos han pues anotado en sus resoluciones. Y fíjense que hay un término que es común para todos, lo conocemos, es el famoso sueño americano, ¿verdad? El famoso sueño americano pues no es de ahorita, eso es algo que viene después de la Segunda Guerra Mundial, por allá cuando Europa estaba devastada, Latinoamérica, como siempre, con políticos, ¿verdad?, que hacen un mal uso de los recursos y generan pobreza, generan migración,
Y bueno, este término se fue acuñando, ¿no? Las personas fueron viendo que era un sueño venir a un país que estaba en un auge de crecimiento, todos los países del mundo devastados por la guerra, a excepción de este lugar, ¿verdad? Estados Unidos. Y bueno, muchos vieron ese gran sueño americano como una meta, como que tengo que ir allá para conseguir el famoso sueño americano, que en aquella época pues era poder tener un plato caliente en la mesa, aquella época en medio de tanta pobreza era poder tener un trabajo que llevara el pan, que llevara el sustento al hogar, poder tener la libertad, ¿verdad?, de pues, tener una ganancia para no solamente mal comer, sino comer. Y así fueron sucediendo otras guerras, el mundo fue avanzando, algunos otros pueblos fueron quedando pues, devastados por tantas guerras y este país pues, aún seguía en un crecimiento, en un auge. Por allá en los años 60, pues ya las personas podían darse el lujo de adquirir una casa, quizás más grande, no solamente para vivir, sino una casa, ¿verdad? No hay nada malo en eso, un carro, podían obtener bienes, ¿verdad? Ya podían los hijos de esa segunda generación después de la guerra ir a la universidad, obtener un buen trabajo y después de esa universidad pues podían seguir haciendo un posgrado, etcétera, ¿no? Las oportunidades seguían creciendo. Años más adelante, unos 10, 20 años más adelante, por allá en la época de los 70, ya pues se podían dar el lujo de tomar unas vacaciones, de cambiar de carro, había un poder adquisitivo muy bueno. En la época de los 80s hubo una crisis, pero también surgió lo que conocemos hoy como los préstamos, ¿verdad? El poder de endeudamiento, las tarjetas de crédito, y la gente seguía viendo eso como pues, el gran sueño, ¿verdad? Que en sus países no pudiera existir y no pudiera acceder. Había también demanda, en esa época pues había muchas compañías que crecían, el auge y la demanda de empleados, de trabajadores era muy buena y por lo tanto pues hacía falta mano de obra y mucha gente pues veía la buena oportunidad de venir a este país y crecer económicamente, etcétera, ¿verdad? Llegamos a los 90 y fue donde la cosa como que empieza a dañarse porque hay una cultura luego de tantos años pues de quizá materialismo, de superficialidad. Hay una cultura ahora pues, que necesito de lo material para poder ser alguien, ¿verdad? Necesito de lo material para proyectar quizá lo que no soy o tener algo que no puedo pagar, pero necesito proyectar. ¿No? Háblese, pues pongámosles cualquier nombre, ¿verdad? Prendas, bienes, etcétera, ¿no? Una familia feliz que la puedo ahora sí construir, ¿no? Una familia que yo pues la puedo casi que, bueno, ¿quieres al niño feliz? Cómprale esto, ¿quieres una esposa feliz? Cómprale aquello, yo quiero el carro nuevo, seamos una familia feliz. Y si no tengo, pues, ¿cómo hacerlo? Tengo la capacidad. ¿Cómo comprarlo cash? Tengo la capacidad de endeudarme y puedo acceder, ¿verdad? Así que en ese tiempo, pues, todo se juzgaba según lo que poseía. Se juzgaba según lo que tengo, según lo que puedo vestir. Así que si debo tener, pues lo que yo creo que debo tener, no lo que yo necesite, no lo que pues, es necesario para la supervivencia, sino lo que yo quiero tener, eso es lo que debo tener, ¿sí? Y tengo que aparentar, no puedo aparentar que no tengo. Salió como un trabalengua, pero sí me captan la idea, ¿verdad? Tengo que aparentar que no tengo. Así que mientras todo esto ocurría por allá en los 90, la televisión, sucede el fenómeno del Internet, ¿verdad? Llega la Internet y ahora sí todo se masificó, todo se hizo, lo que alcanzaba para algunos pocos con privilegio, ahora se hizo al alcance de todos. Ahora sí las personas pues veían a los youtubers, a los influencers en las redes sociales, vistiendo y todo esto se masificó de manera exponencial. Y ahora sí pues el materialismo llegó con todo, por allá desde el 2000 hasta nuestros días. Hasta el día de hoy esto sigue ahora sí, proliferando el famoso pues, sueño americano. Dejó de ser aquello que en alguna oportunidad era venir a un país a trabajar, a crecer. Y ahora simplemente el sueño americano es pues, vivir como yo creo que debo vivir para que las personas crean que tengo una vida feliz, el materialismo, la superficialidad. Y ese sueño, esas motivaciones con las que las personas salían quizás eran válidas, eran motivaciones pues, estaba de por medio su familia, estaba de por medio pues, el crecer, etcétera. Pero todo esto se ha tergiversado. ¿Y qué ha hecho esto? Bueno, ha traído una presión social para todos, ha traído que todos ahora vean a alguien en la televisión luciendo un teléfono celular, pues y todos quieren tener el teléfono celular sin importar la necesidad. Simplemente ahí lo vi y lo quiero, ¿verdad? Todo esto pues impide que hayan unas prioridades ordenadas como Dios los manda, ¿verdad? Simplemente pues todo el mundo tiene sus prioridades desorganizadas. Así que hoy domingo, hoy es 21 del 2024, pues sigue siendo igual. Las personas tienen prioridades en posesiones, tienen sus prioridades en lo material, en su imagen, en el entretenimiento, ¿sí? Y ese pensamiento pues se ha exportado a nuestros países como siempre, ¿verdad?
Por eso cuando vemos las noticias o quizás tú te metes al internet y ves cómo las personas pues vienen en estampida a este lugar por esta motivación, una motivación incorrecta, ¿verdad? Simplemente ya no es pues llevar el plato a mi casa, sino que ahora simplemente tener las zapatillas. Yo con tener las zapatillas del momento, con eso tengo, ese es mi sueño americano. Tener el iPhone 15, ese es mi sueño americano, no me importa más. Entonces vemos una diferencia, ¿no? Desde los años 60 hasta ahora. Atrás quedó el ayudar a la familia, atrás quedó que mis hijos crezcan para que tuviesen mejores oportunidades, para que creciesen en un lugar sin delincuencia, etcétera, etcétera. Cosas pues que eran deseos válidos y que eran, de pronto venían de un corazón de verdad bueno, ¿no? Pero al cabo de los años todo eso cambia. El papá que quería traer a sus hijos, bueno, ahora hay que trabajar, y ese es el lema, ¿verdad? Ahora hay que trabajar para poder tener y para poder justificar la vida que llevo. En el mejor de los casos, los niños pues se crían ahí dentro de la casa y los cría el teléfono. Del resto pues se crían en la calle, se crían solos o en una guardería. Los jovencitos pues ya no tienen no procuran esa meta, bueno, voy a seguir estudiando, sino que quieren trabajar ya porque tienen el chip del trabajo desde temprana edad. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque el lema es hay que trabajar. A este país pues vinimos fue a trabajar, a producir. Ya no es el deseo del carrito que me traslade, sino que no, yo quiero la del año, quiero la troca del año. Y una vez que la troca ya vino, no, yo la quiero, esos rines no me gustan, quiero ahora los rines de 24 pulgadas. Y así puedo seguir, hermano, pues la vestimenta, pues no, yo me voy a vestir de Hugo Ross, no puedo Hugo Ross, no tengo que ser diseñador italiano, ¿verdad? Necesito pues una bolsa que me represente, que me dé estatus, ¿verdad? Tiene que ser una bolsa de piel, zapatos, no, tienen que ser zapatos caros. Y así, estas redes sociales, esta actualidad en la que vivimos, pues en eso se ha construido, ¿verdad? En eso se ha fundamentado, en prioridades que están completamente alejadas pues de lo que el Señor nos está mandando. No, necesito el teléfono, bueno, no importa, el iPhone, el último que hay, ¿verdad? Sí, pero si nada más vas a llamar, vas a enviar texto y vas a ver videos en YouTube de vez en cuando. No importa, pero lo quiero, no importa que cueste tanto. Y así se nos va. Las redes sociales pues ha hecho que yo muestre mi necesidad de, bueno, yo estoy de vacaciones, si voy a Galveston no voy a subir mis fotos a Galveston, prefiero cuando vaya a Key West, Florida, cuando vaya, no sé, a las Bahamas, cuando vaya a cualquier otra, a la Riviera Maya, ahí sí la subo, pero si voy a Galveston no. Bueno, y lo cierto es que hay que trabajar de sol a sol para poder mantener, pues para poder costear este tipo de vida que está rodeada de prioridades que no son las correctas, ¿no? Y nosotros como creyentes muchas veces nos dejamos envolver por el materialismo, por la vanidad, por la superficialidad, que hace que nuestras prioridades pues estén completamente un desastre. Por eso decía pues que este inicio de año es un buen ejercicio uno pensar en una semana del año pasado, esa semana ¿qué hice realmente? ¿Utilicé el tiempo? ¿Para qué lo utilicé? ¿Para cosas materiales? ¿Para Dios? ¿Para mi imagen? Es bueno meditar porque de esa manera pues podemos tomar y tomar acción para corregir, ¿verdad? ¿Qué utilicé el tiempo, mi energía? El entusiasmo que tuve el año pasado. Puedo venir a Dios sin vergüenza, puedo presentarme delante de Él y decirle, Señor, utilicé mi tiempo en su mayoría, el 2023, para esto, o no. O pudiera decir, bueno, lo voy a publicar en el Facebook, ¿qué fue lo que utilicé? Bueno, vamos al Facebook y vamos a ver ahí. El Facebook estoy seguro que le va a decir, o cualquier red social, en qué gastó su tiempo. Jesús, ahora sí, esta era la introducción nada más. Jesús enseñó cuál era la prioridad. Él nos dijo claramente cuál era la prioridad que va en consonancia con lo que Ageo va a enseñar al pueblo judío. ¿Qué nos enseña Ageo y qué nos enseña Jesús? Acompáñame a Mateo 6:33, en el Sermón del Monte. Y Jesús nos dice claramente allí, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y entrando en contexto ahora sí al pasaje de Ageo, ¿sí? Es necesario que veamos, por ejemplo, un contexto histórico para entenderlo, porque si lo leemos así como lo leímos al principio, pues no da mucha información. Pero les decía, Ageo fue un profeta, ¿verdad? Fue un profeta de aquella época que escribió alrededor del año 530, ¿sí? Fue un profeta que Dios envió a dar un mensaje al pueblo judío que precisamente tenía sus prioridades fuera de orden. Su prioridad no era Dios. Se hizo necesario, como lo podemos leer a lo largo de la palabra, Dios cada vez que el pueblo se apartaba, no obedecía, era idólatra, enviaba un profeta para que los regañara, para que los instara a abandonar el pecado y venir a Él. Entonces, bueno, Ageo viene con un mensaje corto, es un libro apenas de 2 capítulos,
y dentro de ese capítulo hay 4 mensajes. Nosotros el día de hoy pues vamos a estar en el número 1, el mensaje número 1, considerando ese mensaje. Luego de que Israel fue llevado cautivo, existieron y regresaron a su tierra, existieron 3 profetas. Uno de ellos era Ageo, el otro era Zacarías y el otro era Malaquías. ¿Sí? Ellos, pues una vez que vinieron de Babilonia, fueron los que se encargaron de reprender y por medio, pues trayendo palabra del Señor al pueblo, para que hicieran lo que el Señor les pedía que hicieran. La Biblia allí no nos menciona quién era Ageo, no nos menciona su papá, su mamá, no nos menciona pues el origen de dónde venía, pero entendemos que lo importante en sí es el mensaje, no es el mensajero. En el contexto histórico, pues les decía, en el 538 el pueblo de Judá regresó a su tierra, regresó a Jerusalén, regresó a Judá luego de una cautividad de 70 años. Estaba reinando Ciro, que era el rey de Persia, y el pueblo ya permaneció 70 años, casi una generación. Permaneció en aquel lugar, ya alejada de su tierra, tratando de perseverar en sus costumbres, en su cultura, pero ya estaban alejados. Recuerden que Nabucodonosor invadió Jerusalén, ¿sí? Y destruyó todo. El templo de Salomón fue destruido. El templo de Salomón, pues, se llevaron las vasijas de oro, se llevaron la plata, las piedras preciosas, los nobles, aquellos jóvenes talentosos también, se los llevaron. Lo mejor que había se los llevaron y quedaron, pues, los ancianos, quizás los que estaban discapacitados, con hambre, con una zozobra y una miseria total, ¿verdad? Bueno, ocurrió en Babilonia que Daniel oraba también por regresar, para que Dios permitiera regresar a su pueblo, y él oraba 3 veces al día sin importar lo que sucediera, oraba porque ese era el deseo de estos judíos auténticos, ¿verdad? Que obedecían la voz del Señor, regresar a su tierra para reconstruir su templo, para adorar a Dios, para hacer sacrificio, todo lo que se hacía en el templo de Salomón, ¿verdad? Que ahora pues no lo estaban haciendo. Y esto fue profetizado por el profeta Jeremías. Jeremías dijo: estarían 70 años cautivos allá en Babilonia. Y bueno, algunos de estos judíos ya se habían olvidado de Dios y se habían ido tras dioses extraños, por lo tal trajo Dios este castigo, ¿verdad? Trajo Dios esta lección de que, bueno, van a ser desterrados de allí por este rey extraño, porque, bueno, ustedes se fueron tras dioses cananeos, dioses ajenos, no obedecieron su palabra. Así que si usted quiere seguir leyendo, vaya por allí al capítulo 25 al 29 de Jeremías, y ahí va a tener más contexto de esto que estamos de manera resumida trayéndole hoy. Entonces Dios pues confrontaba a su pueblo con profecías que venían pues a interponerse en la desobediencia del pueblo. Los profetas de esa época, como ustedes saben, un ejemplo, pues Jeremías, lo acabamos de mencionar, padecía cada vez que tenía que llevar un mensaje de Dios, ¿verdad? Cada vez que Dios le hablaba: anda a este pueblo y di tal cosa, pues ya él sabía que le iba a ir como en feria, ¿verdad? Sabía que le iba a ir tremendo, le iba a ir mal. Es decir, estos profetas sabían lo que les venía cuando hablaban de Dios. La profecía de ahora, la falsa profecía de ahora, pues solo es buenos deseos, prosperidad, éxito, etc. Persia, quien era otro reino, conquista Babilonia, estando todavía en cautividad el pueblo judío, y entonces pues de la mano del rey Ciro, que es donde se desenvuelve esta historia, de la cual vamos a extraer la enseñanza, de este rey Ciro Dios profetizó aún sin haber nacido, mucho antes. También lo puedo leer en Isaías 44, 45, ahí usted puede obtener más contexto, pero Dios usó a este rey para permitir que Zorobabel y Josué salieran de Persia y regresaran a Jerusalén a edificar el templo, ¿sí? Era algo impensable que pues un rey pudiera acceder a esta petición. Si usted tiene buena memoria, se recuerda que cuando Moisés fue ante el faraón a solicitar pues que dejara ir a su pueblo, usted vio cuál fue la consecuencia, ¿no? El faraón endureció su corazón, y pues podemos leer allí todo lo que se vino después, las 10 plagas. Incluso pues Dios mandó un castigo aún peor, quitándole sus primogénitos para que pudieran acceder. Sin embargo, Dios sí trabajó en el corazón de Ciro, el persa, para que aceptara semejante petición, dejar ir a un pueblo, ¿verdad?, para que edificaran su templo, edificaran su casa. Ciro pues aceptó que 50,000 judíos, no era un número menor, 50,000 judíos vinieran con el propósito pues de regresar a Jerusalén, reedificar la casa de Dios. Y pues usted se podrá imaginar la alegría, ¿no?, de alguien que estaba 70 años fuera y llegar a su tierra, y no solamente llegar así como así, llegar pues con el derecho de reedificar, con el derecho de trabajar, a edificar la casa de Dios, ofrecer sacrificios. Para ellos pues era algo bastante significativo. Acompáñame al libro de Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Ahí también nos reseña un poco de lo que le estoy conversando. Dice así de la siguiente manera: en el primer año del rey de Persia, para que se cumpliese
la palabra de Jehová, dada por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Está hablando un rey pagano. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Es decir, volver a edificar el templo, ¿verdad?, donde la gloria de Dios moraba, ¿no? Ese antiguo y majestuoso templo de Salomón era donde se realizaban esos sacrificios, etc. El propósito era volver y edificar. Eso era lo que Dios quería que este pueblo hiciera: edificaran el templo, edificaran la ciudad, edificaran los muros. Por allá en el 538 a.C. regresaron a Jerusalén y ya habían transcurrido 18 años desde que ellos estaban allí, cuando Ageo aparece en escena. Ahora sí Ageo aparece en escena a escribir su libro, ¿verdad? Y da este mensaje que acabamos de leer en los 2 primeros capítulos. ¿Qué sucedía allí? Bueno, el templo estaba, después de 18 años de haber estado allí, de que ellos llegaron con ese gozo y ese júbilo, ahora sí vamos a reconstruir el templo. Bueno, después de estos 18 años el templo estaba desierto, ¿verdad? Pero ¿por qué estaba desierto? Si ellos habían regresado pues con ánimo, con ímpetu, con algarabía, y no solamente con algarabía a reconstruirlo, sino con una carta del rey, con un permiso, pues que nadie se le podía oponer. Allí comenzaron, construyeron el fundamento, hicieron el altar donde podían comenzar a hacer sacrificios, pero después de 2 años cesó. Después de 2 años dejaron de construir, pues comenzaron a tener oposición de algunos habitantes que procuraban estorbar que se llevara a cabo esa reconstrucción. Aunque, como les decía, ellos traían una carta que decía: bueno, esta gente viene con permiso del rey, más tienen que darle madera, tienen que darle materiales, tienen que darle todo lo que necesite sin oposición para que construyan, y más tenían que ayudarlo. Sin embargo, pues ese entusiasmo se apagó. Ya habían transcurrido un montón de años y ellos estaban sin haber hecho nada por la casa ni por la obra de Dios. Y esa es la razón, pues, de ser del mensaje del profeta Ageo. Es decir, todas estas cosas, como dice el pastor David, todo esto que dije, nada más era para decir que Dios estaba desagradado porque su pueblo no lo tenía como su prioridad. Es decir, el pueblo de Israel estaba pensando en otra cosa y duró años, 18 años. Entonces el problema no era que no habían construido el templo, porque si vamos un poquito más allá, el problema clave pues no era ese, haber construido. El problema real era el por qué no lo habían construido. Es decir, estaban ocupados en sus propias vidas, estaban ocupadas en sus propias metas, estaban ocupadas en sus propios sueños, ¿verdad?, en sus planes, y por 18 años se olvidaron por completo de construir el templo del Señor. Ahí estaba, en ruina el templo. Sin embargo, ellos se habían ocupado pues de sus vidas, de sus casas, cumpliendo, ahora sí, el sueño jerusaleano, ¿verdad? Se habían ido de vuelta, regresaron con ese ímpetu. Ahora sí vamos a una tierra pues donde ya sabíamos que en esa tierra fluía leche y miel, ¿verdad? Vamos a nuestra tierra, pero se olvidaron de quién los llevó, del mensaje que se les dio, y así transcurrieron esos 18 años que Dios pues les permitió que volvieran del exilio. Ahora querían triunfar sobre sus vidas, nada más haciendo las cosas que ellos consideraban buenas. Entonces Ageo, en el inicio del mensaje, les invita a reflexionar y a meditar acerca de los caminos, acerca de las prioridades que ellos han colocado como prioridad, que era su vida. Y aunque ya han pasado 2500 años, hermano, esto se parece mucho a lo que les comenté en el principio, a lo que vivimos hoy en la actualidad, en este pues hermoso país que se fundó bajo preceptos bíblicos, ¿verdad? Sus fundadores pues tenían temor de Dios. Eso ya dista hoy, de 200 años después, dista mucho de lo que se creó, ¿verdad? Las leyes pues se hacen cada día para olvidar a Dios, se promulgan leyes que van en contra de Dios, ¿verdad? Antes Dios estaba presente en la familia, en la sociedad, había temor de Dios cuando se legislaban estas leyes. Ahora pues Dios no está por ningún lado. Antes este país era el que exportaba evangelistas, exportaban misioneros a cualquier parte del mundo. Ahora es al contrario, ahora las personas vienen de otros lugares a evangelizar dentro del país que enviaba predicadores por todo el mundo, ¿sí? Entonces, bueno, este país definitivamente ha sido una bendición, igual que todos los países, pero definitivamente Dios está muy lejos de lo que era en el inicio. Y esto, les decía, es muy familiar. Esto hoy en día se aplica muy bien a nuestros días, eso que le comento de Ageo, ¿verdad? Es
De hecho, en nuestra última clase de discipulado, que muchos de ustedes están allí, estuvimos hablando un poco relacionado, ¿no? Con esto, ¿no? Acerca de la avaricia y del amor por las cosas materiales. Y definitivamente eso es la prioridad de algunos. Cuando salen de sus países, bien sea para acá o sus metas hacia donde vaya, pues las cosas materiales, ¿verdad? El apego a las cosas materiales. No, yo voy porque nada, me voy a dejar la vida trabajando, 3 trabajos, lo que sea, dormir 2 horas, porque necesito ir tras aquello que me gusta, ¿verdad? Pero pues la familia brilla por su ausencia, Dios brilla por su ausencia, la familia que se quedó en el país de origen, pues allá se quedó, eso pasarán 18, 20 años y se quedó y no sabremos más nada de ella, ¿sí? Sin embargo, a estos mismos hombres Dios los llamó en algún momento y entendieron, y es lo que vamos a ver con el pueblo de Jerusalén, el pueblo de los judíos que estaban allí reconstruyendo el templo. Dios los llamó, cambiaron sus prioridades, entendieron pues que no se puede servir a 2 señores, que fácilmente cumpliendo lo que Dios nos manda hacer, siendo Él la prioridad número 1, pues igual Dios quiere que seamos prosperados. Muy difícilmente alguien que ya inclinó su corazón a las cosas materiales, pues va a poder servir a Dios, va a poder dedicar su tiempo a Dios. El dedicar al tiempo a Dios implica pues sacrificio, ¿verdad? El servir a la iglesia implica sacrificio. Y alguien cuyas prioridades es lo material, pues muy difícilmente, pues su propia fuerza no lo va a poder hacer. Hoy en día la prosperidad económica que está sin Dios solamente viene acompañada de divorcio, viene acompañada de enemistades, viene acompañada de avaricia, viene acompañada de muchas cosas negativas, pero Dios brilla por su ausencia, ¿verdad? Muchos hacen tranzas, muchos hacen negocios, solamente, no importa atropellar a otros, solamente por obtener el beneficio material, que es la prioridad en su vida, ¿verdad? Solamente los valientes, aquellos que se atreven pues a ir en contra de eso que se llama status quo, en contra de la corriente, son aquellos que son recompensados por Dios. Así que una pregunta importante para meditar para nosotros sería, ¿estoy enfocado yo en los asuntos? Yo sé que estoy hablándole a creyentes, por eso esta pregunta pues viene al caso. ¿Estoy enfocado en los asuntos de Dios? Es una pregunta para meditar, para reflexionar. ¿Estoy dedicando mi tiempo, estoy dedicando mi energía para Dios? O sea, lo que hago. O estoy usando todos los recursos que tengo, llámese dinero, llámese energía, llámese pues pasión, etcétera, en otros asuntos. Simplemente dejando a Dios de un lado. El mandato de Dios para con nosotros, que somos los creyentes, pues está bien claro. Acompáñame a Mateo 22, versículos 36. Mateo 22, versículo 36. Un hombre se acerca a Jesús y le hace una pregunta, allí en Mateo 22. La pregunta es la siguiente: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos de acuerdo en esto, como creyentes, pues esto es algo en lo que todos coincidimos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Tu prioridad, dice Dios, soy yo, así dice el Señor. Y tu segunda prioridad, amar a tu prójimo. Y tu última prioridad, eres tú, soy yo. Eso es lo que el Señor nos dice. Así que si hay alguien que nos visite por primera ocasión, va a decir, ¿cómo es eso? Eso es lo que se predica, eso es lo que se predica, sí, eso es lo que predica, eso es lo que enseñaba Jesús, ¿sí? Así enseñaba Jesús, es decir, primero Dios, después mi prójimo y por último yo. Así que bienvenidos a la fe, bienvenidos a Casa de Oración, podrías decirle a alguno. No nos enseñan que somos la niña de tus ojos, la palabra nos enseña que no estamos de último, somos servidores, ¿verdad? Pero yo pensé que yo era el mimado, yo pensé que yo era consentido. Sí, pero pues la palabra pues da más prioridad a que el que quiera pues estar arriba primero tiene que mostrarse siervo, ¿verdad? También en el discipulado estuvimos tocando un comentario que fue acerca del balance, y ese día pues quería contestar, pero ya estaba en mis anotaciones y dije, no, vamos a procurarlo, darlo a la congregación. El balance acerca de todas las cosas, ¿verdad? Pero en el caso de las prioridades no funciona. En el caso de las prioridades muy difícilmente va a funcionar el balance. ¿Por qué? Porque una balanza de la época era un instrumento pues para pesar, ¿verdad? Para balancear. Colocaban un peso en un lugar y luego cuando usted o la persona de la época iba a comprar una libra de frijol, entonces iban echando frijoles aquí hasta que había un balance, ¿verdad? Y se balanceaba, ok, ya tenemos una libra de frijoles. Bueno, ese concepto está muy difícil que aplique en este caso de las prioridades. ¿Por qué? Porque bueno, Dios nos dice, primero Dios, segundo tu prójimo y tercero nosotros aquí.
Entonces puede ser que usted balancee todas las cosas que tenemos aquí en este lado de la balanza, ¿verdad? Bueno, las cosas materiales, la familia, todo eso puede tener un balance, pero Dios siempre va a estar aquí, o sea que nunca vamos a igualar esa balanza cargándola con sueños, metas, anhelos. No, Dios tiene que cumplir mis sueños porque yo quiero esto y Dios sí o sí le voy a torcer el brazo al Señor para que Dios me haga que mis sueños se cumplan, porque yo me hice cristiano no para esto, yo me hice cristiano porque pues yo quiero triunfar, quiero crecer. Entonces no, Dios nos habla tu prójimo y por último nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿es difícil? Pues es difícil, pero bueno, así nos enseña el Señor y nos ha dado la herramienta, nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros prosigamos por esta carrera. Es difícil de seguir porque la carne, cuando alguien que no es creyente, que no es hijo de Dios ve esto, dice, esto es muy difícil porque las prioridades en el mundo están al revés. Primero yo, luego mis metas, luego el prójimo y por último, por allá abajo, Dios. ¿Y cómo se traduce eso? Ay, no quieres, te invito a una reunión, te voy a hablar del Señor y, ay, no, es que hace mucho frío. Entonces, no, me resfrío y no, o hace mucho calor. O no, no hay gasolina y qué pereza tengo que ir a la gas, echar gasolina y luego, no, se voy a manejar mucho, mejor no. O tengo mucho trabajo. Eso se traduce en eso, es decir, la prioridad soy yo, la prioridad no es Dios. En cambio, entre usted y yo, la prioridad nuestra debe ser el Señor y debe ser su obra, siempre, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando yo tengo celos por una cosa diferente a Dios, cuando tengo celos por actividades, pues estoy en desobediencia. Cuando Dios no es mi prioridad, simplemente yo estoy en desobediencia. Usted ahí en ese ítem puede poner cualquier cosa. Si hay prioridades que superan a Dios en mi vida, entonces estoy en desobediencia con Dios. Hace un tiempo un hermano también me dijo, hermano, no me puedo congregar. Lo invitamos y le predicamos y ya conoce la palabra, ¿verdad? Y no puedo congregarme por mi trabajo no, pero también mi trabajo me está trayendo problemas con la familia, con los hijos, con mi esposa. Yo le decía, tú tienes la solución en tus manos, ¿verdad? Porque como que trabajas mucho. No, que es que sí, es que porque mi jefe me asciendan, para que mi jefe me lleven, no sé, me hagan capataz, me promuevan, etcétera. Pero yo le decía, tú tienes la solución. Si tú realmente quieres hacer a Dios tu prioridad, ¿qué te puedo decir? Ya la palabra habló, ya Dios habló, tú tienes la solución en tus manos. Sí, pero cuando Dios no es tu prioridad, pues hay 1001 excusas. Y eso sí, hay tantas cosas en la vida, definitivamente, pues hay que reconocer que se pelean por las prioridades cuando ponemos a Dios en primer lugar. Cuando usted hace las cosas bien, siempre va a enfrentar oposición. Cuando Dios es su prioridad, hay un sinfín de actividades, cosas, etcétera, que vienen a pelear ese lugar, ¿verdad? Nuestro tiempo, ¿sí? En nuestra vida. Es decir, ya adquirimos una casa que era una meta, pero ahora la casa necesita mantenimiento y eso se traduce en más trabajo. Adquirimos un carro, la fiesta, las amistades, los hijos, las actividades de los hijos, van a la escuela ahora, crecieron y un sinfín de demandas, ¿no? Las amistades, debo pues mantener feliz a mi esposa, debo mantener feliz a mis amistades, a los hermanos, a qué sé yo, los compañeros de trabajo, mi jefe, la preparación académica. Ninguna de estas cosas es que sean malas, todas son cosas buenas, ¿sí? No son pecados en sí. Es decir, en medio nuestro hay personas que tienen pues, buenas casas, en medio nuestro hay personas que pues, tienen un buen trabajo o son dueños de empresa. Conozco una hermana que tiene un máster aquí en Ciencias de la Salud, su tesis se la publicaron en una revista científica, pero esas son cosas que si con el día con día nos demandan más tiempo del que le prestamos a Dios, igualmente son cosas superfluas, son cosas superficiales, ¿verdad? Sino que le dedicamos el tiempo a nuestras cosas y no tiempo a Dios. Y eso pues es una lucha constante. Nadie quiere vivir luchando. Cuando tú le das la prioridad al Señor, la prioridad es del Señor. Todo lo demás que se pelee, pero tu prioridad es el Señor. Imagínense ustedes, bueno, estar, ay no, que hace frío, como les decía ahorita. Oh, me siento mal, no voy a la iglesia. Hay personas que se levantan y Dios es su prioridad y se sienten mal. Dios mío, ayúdame. Tengo que llegar, sea como sea, voy a llegar. El Facebook, hermano, nos tienta. La televisión nos tienta, las redes sociales, la sociedad nos tienta. Entonces, si usted ve en las redes sociales, pero mira que llegó hace como 5 días a este país, mire, ya andan publicando que anda no sé qué, que anda en las cataratas del Niágara, que anda, yo también quiero. Entonces ya pierde, no, hermano, no voy porque no, necesito trabajar, necesito unas vacaciones. Si él pudo, yo puedo. No me voy a congregar por tantos días. Es decir, se vuelve difícil hasta congregarse, hasta ir un domingo se vuelve una cosa titánica. Es decir, ir un domingo y cuando la persona lo logra, es como que alcanzó la victoria de que pudo ir un domingo de los 365 días, o mejor dicho, las 52 domingos que tiene el año. Lo logré, fui un domingo. Entonces, así sucede cuando las prioridades están fuera de desorden. ¿Por qué? Bueno, porque las prioridades, les decía, están primero yo, segundo mis cosas, tercero
las personas y por último Dios. En el versículo número 1 de Ageo, capítulo 1, nos dice que Zorobabel era el gobernante y Josué era el sumo sacerdote. Es decir, las dos autoridades principales, ¿verdad? La religiosa pues, y la civil, ¿verdad? Y dice Ageo, el mensaje de Ageo, en el versículo 2, dice así: ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, otras versiones dicen, este pueblo alega o este pueblo afirma, eso es lo que el pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es decir, esa es la conclusión a la que el pueblo llegó. No es tiempo. Entonces aquí podemos resaltar varias cositas, ¿verdad? No era que el pueblo se estaba negando a reconstruir. Ellos sabían y entendían que Dios había dado un mandato, era reconstruir el templo, y ellos no se estaban bajo ninguna circunstancia negando, pero estaban dándole demora. La importancia que merecía el asunto, pues ellos se la estaban restando, ¿verdad? No era importante. Cuando algo no es importante para ti, pues tú no le prestas la atención. Así de sencillo, ¿verdad? No es que, ay, que se me olvidó. Ay, no, cuando algo es importante, pues tú le das la debida importancia. Ellos se inventan cualquier excusa, ¿no? Ya les dije que ellos, según la historia, habían tenido oposición, no querían los moradores de esas tierras, los vecinos, que se reconstruyera el templo, y quizás pudieron haber utilizado esa excusa. No, es que mucha oposición, ¿será que no? Si la puerta se me cierra no es de Dios, pero ellos ya tenían un mandato. Y ellos tenían, ya la palabra dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Entonces, cada vez que me paro se me poncha la llanta. Ay, me paro y se me congeló la puerta. ¿Será que Dios quiere que no? Oye, Dios habló. Ya Dios dijo, ¿verdad? No es que se me cierra una puerta, se me cierran dos. No, Dios habló. Ellos tenían ya palabra y Dios los había respaldado. Por lo tanto, pues eran excusas. Sí, inventaban, se ponían, y algunas excusas suenan muy espirituales, ¿verdad? Así que Dios se refiere a su pueblo, si usted ve ahí el pasaje, en los demás libros como mi pueblo, su pueblo Israel, ¿verdad? El pueblo que Dios pues hizo prácticamente nacer, ¿verdad? De la simiente de Abraham. Sin embargo, aquí notamos el desagrado con que Dios se expresa de este pueblo. Dice, este pueblo, es decir, hay una distancia, ¿verdad? Este pueblo, hay como lejanía, no hay intimidad. Es decir, no hay cercanía. La cercanía solo hay cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, cuando nos deleitamos en el Señor, hay cercanía, ¿verdad? Con los asuntos del Señor. Sin embargo, aquí Dios dice, este pueblo, y si usted recuerda, si tiene buena memoria, en una ocasión cuando Dios estaba en el monte Sinaí, Moisés subió y abajo, pues el pueblo empezó a hacer conductas idólatras, ¿verdad? A hacerse dioses. Dios le dijo, tu pueblo se ha corrompido, y por ahí se va, ¿verdad? Más adelante Moisés le dice, tu pueblo, Señor, vas a hacer esto con tu pueblo. Eso es como cuando la mamá está todo el día en la casa, ¿verdad? Con los chiquititos, y todo el día llega el papá, viene del trabajo, y está la mamá toda engrinchada, y tus hijos, quédate con tus hijos. Y el esposo le dice, no, nuestros, no, son tuyos, ahorita son tuyos. ¿Ya? Así parece, da la impresión. Jesús incluso dijo, refiriéndose pues al pueblo judío del presente de Jesús, les dijo, este pueblo de labios me honra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está kilómetros, alejadísimo de él, de hacer la voluntad de Dios, está lejos de mí. Entonces así sucede. Imagínense esa ilustración para ver cómo, oye, este pueblo, ¿cómo es posible que, pues teniendo la palabra, cómo es posible que este pueblo, sabiendo lo que tienen que hacer, no lo hacen? Entonces, bueno, ellos estaban desobedeciendo, estaban pensando mejor que Dios. Ellos decían, bueno, yo creo que nosotros tenemos mejor, o pensamos mejor que el Señor. El Señor dice que es tiempo, nosotros decimos no es tiempo. ¿Sí? No es tiempo de construirlo porque hay mucha oposición, mejor esperamos. La prioridad por la cual ellos fueron pues traídos del exilio era construir la casa de Dios. Ellos dicen no hay tiempo, ya habían pasado, les dije al principio, 18 años. ¿Sí? Apenas trabajaron 2 y los otros 16 se habían dedicado a sus cosas, a las excusas, ¿verdad? Y todos somos buenos para las excusas. Eso es un don, porque sí se repartió por igual a todos, ¿verdad? La gente dice, para todo hay una excusa. Entonces, hay personas que tocan un instrumento y son buenos, hay personas que son buenos para escribir, etcétera, pero no todos podemos tocar un instrumento, pero yo sé que para las excusas nos podemos poner muy creativos. Bueno, el pueblo estaba siendo muy creativo. Pues las prioridades estaban mal, eran sus casas, era lo de ellos, y así pues comienzan las excusas. La más famosa que uno ha escuchado durante pues, su vida de creyente, cuando uno quiere de pronto exhortar a un hermano, darle un consejo, hermano, no te estoy regañando ni mucho menos, pero veo que no te congregas, pues me preocupa que ya van varios domingos sin congregarte, pero te veo en el Facebook que andas por allá en un partido de fútbol y andas con los amigos. No lo tomes a mal, pero no, hermano, la excusa más famosa, ¿cuál es? A ver si alguien puede
recordarse. Dice, no, hermano, Dios conoce mi corazón. Esa es la excusa más famosa del creyente, ¿verdad? No, Dios sabe que Él es mi primer lugar en mi corazón. Pero pues sus hechos no demuestran. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo. Ellos mantuvieron su cultura, pues Dios era su primer lugar en su corazón y en su mente. Pero a la hora de hacerlo realidad, de tomar acción, de construir el templo, de levantar los cimientos, pues no había ningún tipo de acción. Es decir, este pueblo definitivamente pues estaba alejado de Dios en su corazón. Decía conocerlo, sabía que cuando construyeran el templo, pues sabían cuáles eran los ritos, cuáles eran los sacrificios, cuál era la liturgia, lo que iba a hacer el sumo sacerdote, los levitas, todo eso se lo sabían de memoria. Pero a la hora de ejecutar, a la hora de la acción, pues estaban completamente lejos de lo que debían de hacer. Es decir, este pueblo con las excusas es igual de las excusas pues, que presentan los creyentes en el día de hoy, si no tienen a Dios como su prioridad. Dios responde a este pueblo conforme a esa excusa que ellos estaban dando. ¿Cuál era la excusa? Que no era tiempo de reconstruir ese templo. O sea, había hipocresía. ¿Por qué había hipocresía? Porque el mismo pasaje, ahora en el versículo 3 y 4, nos va a decir el por qué. Ageo capítulo 1, versículo 3 y 4. Y vamos a ver por qué había hipocresía dentro del pueblo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Ese mismo versículo 4 en la traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice así, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruina? ¿Cómo que no es tiempo si habían pasado 18 años desde el regreso del exilio y aún pues no habían hecho nada? Pero sus casas pues estaban lujosas. Esa frase artesonada pues habla de labores de carpintería fina, ¿verdad? De enchapados en madera, era la moda. No sé cuál será, con qué moda el día de hoy de la construcción la pudiésemos comparar, pero era la moda, la madera era lo que abundaba. Después que no habían estado ahí por 70 años, pues había crecido la madera, había bastante materia prima, que esa materia prima iba a ser usada para el templo. Sin embargo, ellos pues la usaron en sus casas, no eran simplemente casas, eran pues sus casas bien buenas, ¿sí? Y se tardaron todo ese año, como les decía, bueno, ya está la casa, ahora viene el mantenimiento, y más si es de madera. Entonces hay que si la termita, que si el sellante, que si. Entonces se dedicaron a eso y año tras año ellos estaban diciendo, no es tiempo de edificar la casa del Señor, porque para edificar la mía pues no tengo posición. Cuando voy a edificar, al contrario, encuentro ofertas, metí por aquí, no tenía los requisitos, pero nada, puse ahí el crédito y ¡pum! Me salió. Es decir, Dios está conmigo. Pero cuando voy a edificar la casa del Señor, vienen los opositores que no, entonces, no, quiere decir que Dios no quiere, no es tiempo. Me dedico pues a las mías. Ya tenían 70 años viviendo en Babilonia, quizás no describe acá dónde vivían, pero no eran sus casas, pues quizás eran casas rentadas, prácticamente eran esclavos, allá estaban en casas pequeñitas y ahora que están en Jerusalén, no, me merezco pues lo mejor, esta es mi tierra, así que me merezco y me voy a dedicar a mí y luego a Dios. Así que en conclusión, su tiempo, su energía, su dinero se habían dedicado a sus casas, a ellos. Ahora hay que hacer una aclaración, Dios no está en contra de nada de eso que yo estoy mencionando, ¿verdad? O sea, no vaya a tomarlo mal porque después, Carlos dijo por ahí que las casas, que el carro, que es pecado. No, o sea, Dios no está en contra, mejor dicho, que usted tenga una casa bonita, que usted tenga un carro bonito. El problema va a ser que si el costo de tener X, tener Y, implica dejar de congregarme, dejar de leer la palabra, dejar de orar, dejar de tener una vida pues, que se crece y se santifica, ahí es donde tenemos el gran problema, que era lo que estaba sucediendo con eso. Si me tengo que dejar de congregar, pues si tengo que dejar de leer las escrituras, ya ahí tengo un gran problema. Usted puede comprar una casa, mejorarla, realmente allí no hay ningún pecado en eso, ¿verdad? El asunto de Dios no era la casa, no era sus casas artesonadas donde ellos están morando, sino que sus prioridades estaban en ellos, en sus cosas personales, en su familia, etcétera, en sus sueños, sus metas. Estaban diciendo que no había tiempo para aquello, pero para lo otro sí había tiempo. Por eso, pues Dios consideró esta actitud como una actitud hipócrita, ¿verdad? Ellos habían perdido ese fervor con el que llegaron los primeros años. No, vamos a construirla, nada, tú sabes esto, haz aquello, nos repartimos las tareas y esa casa va a estar construida en poco tiempo. Bueno, ese fervor se fue perdiendo, ese ánimo, esas ganas. Muchos llaman el primer amor, ¿no? Cuando vienen al Evangelio, quieren leerse la palabra y le pasa, se escuchan 20 predicaciones en las 24 horas del día y leen la palabra y de repente pasa el tiempo y Dios deja de ser su prioridad. Entonces ya ven eso como que el primer amor fue, eso era como cuando, lo podemos comparar como cuando enamoró a la señora.
no importa, atravesaba tráfico, lo que fuese, el primer año, luna de miel, los 3 primeros años de matrimonio, y luego de 50 años de casado, ya, me acuerdo cuando... Y lo ven así como algo bien lejos. Bueno, aquí estaba pasando algo similar. Esos 16 años habían creado en ellos pues un letargo. Ahí estaban como, construir la casa, ya construí la mía, ya no quiero más nada, ya con el Señor que se espere. Años antes había otro profeta, se los mencioné ahorita, era Daniel. Daniel estaba en la cautividad, estaba en Babilonia, y Daniel pues no importó un edicto real de quien aquel que orara a hombre, orara a cualquier otro dios fuera del rey, pues corría el riesgo de que lo mataran, ¿verdad? En el caso de él era que lo echaran en el foso de los leones. Sin embargo, no le importó, él oró. Y bueno, y pasó lo que pasó, lo que usted conoce, ¿no? La historia del foso de los leones. Pero él priorizó a Dios y Dios lo libró. Ahora, estos israelitas sí, no estaban dispuestos, los de la época de Ageo, pues a hacer más allá porque ya estaban cansados. Si usted es bien detallista o ve en detalle, allí no había pecado, o sea, Dios no le está reclamando como en otras ocasiones pecados. Bueno, son idólatras, son adúlteros, son asesinos, hacen sacrificios a otros dioses. Ahí no había nada de eso, es decir, no había un corazón extraviado tras dioses ajenos y por el cual Dios haya mandado a Ageo. El problema de ellos era un corazón que era egocéntrico, ¿verdad? Un corazón que estaba en ellos, solamente pensaba en sus cosas. Así que nosotros, si yo o usted, si terminamos el año pasado, bueno, el año pasado no fui alcohólico, no fui drogadicto, gloria a Dios, ¿verdad? Pero aquí vemos que el corazón pues es engañoso, ¿verdad? El corazón es tramposo. Así que dice la palabra por ahí en Corintios 10, el que esté firme, ¿verdad? Mire que no caiga, ¿verdad? Si usted terminó el año bien, bueno, dele gloria a Dios, pero preste atención en las prioridades que hay en sus corazones. Muchas veces Satanás no tiene que poner a la gente a que haga un chisme, que haga ya Satanás al darse cuenta de que la persona, Dios no es su prioridad, ya con eso ya te lo deja quieto, porque sabe que ahí hay un gran problema. Dios no es la prioridad. Dios está relegado a un tercer lugar. Dios pues a ellos los tuvo inútiles 16 años. No fueron siervos ni siquiera para hacer lo que se les mandó. Eran 16 años de inutilidad allí, solamente trabajando en sus cosas. El siguiente verso, versículo 5 de Ageo, dice de la siguiente manera: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí viene ahora sí la reprensión. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y ahí el autor va a usar algunas referencias pues, que conocemos, ¿no? Poéticas, para referirse a la misma cosa. Dice, versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 7. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Es decir, ellos estaban tratando de vivir su vida, de satisfacer sus necesidades, pero había no estaban rindiendo el fruto que ellos pensaban rendir. ¿Por qué si trabajo 20 horas, 24 horas no veo el resultado que debería en teoría haber? Es decir, ahí Dios nos dice pues, que Dios está actuando, ¿verdad? La cosecha salía mal, el dinero no alcanzaba, el que trabajaba pues tiene que trabajar más, ¿verdad? Entonces no tiene sentido seguir así. Por eso Dios les dice, mediten en sus caminos, mediten en lo que ha transcurrido estos tantos años, en lo que han hecho, miren el fruto. Y el versículo 9, saltamos al versículo 9, Ageo 9, nos sigue dando detalle, dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo os disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Es decir, todo esto que ha acontecido con ellos ha traído consecuencias, ¿verdad? Esa consecuencia es que ellos no están recibiendo el fruto de su labor, de su trabajo. Ellos dirían, sembramos, no llueve, cuando antes llovía. Es decir, el Señor está moviendo algunas cosas para que ellos reflexionen y digan, oh, sí es verdad, nos dedicamos a nosotros, olvidamos a Dios, mira, todo esto está aconteciendo. Dios les manda que reflexionen. ¿Acaso Dios los llamó para que vinieran desde tan lejos de la cautividad para que, tuvieran su sueño en Jerusalén, su sueño judeano y construyeran sus casas? Pues no, ¿verdad? Dios los llamó para que construyeran el templo, no para que se hicieran ricos, ni para que tuvieran una vida de ensueño, lujos, placeres, a costa del mandato, a costa de que Dios fuera su prioridad. Y sinceramente, en la actualidad para eso no hace falta Dios, para eso no hace falta que yo, Señor, ayúdame, puedo ser rico, vivir una vida de placeres, y pues muchos lo hacen. Dios no está por ningún lado. Sin embargo, Dios sí está interesado en una
una correcta pues, realización integral de sus hijos, ¿sí? Una realización espiritual, una realización familiar, poder obtener, es decir, un mérito profesional, material, pero siempre dando la prioridad a Dios, ¿verdad? Siempre Dios sea lo más importante. En 3 de Juan, yo se lo leo, 1 y 2 nos dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, Dios no es un Dios ajeno a esto. Decía hace poco, pero si esto significa abandonar a Dios, si esto significa dejar todo aquello que contribuye con mi santificación, con mi crecimiento, ahí es donde está el problema. Los judíos pues están viviendo en carne propia las consecuencias de haber desplazado a Dios del primer lugar con sus vidas. Es decir, ellos estaban pasando por una situación difícil, habían los que tenían como en todas sociedades, habían los más ricos, los más pobres, sin embargo todos estaban padeciendo de este tipo de cosas que acaba de mencionar los versículos anteriores. Acompáñenme al versículo número 10, versículo 10 y 11. Nos dice allí, versículo 10, por eso se detuvo los cielos sobre vosotros, por eso detuvo sobre vosotros los cielos, sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Más consecuencia. Y llamé sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, productos que eran, pues, se comercializaban en esa época, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Dios está diciendo allí, pues, no van a florecer, no van a alcanzar eso que ustedes tanto desean si están en desobediencia. Ellos de pronto, alejados completamente de Dios, pensaban, no sé, un fenómeno natural, el niño hizo que no lloviera, qué sé yo, alguna plaga causó que los animales no rindieran, no dieran a luz, las guerras que habían a los extremos, por allá los moabitas, esas guerras hacían que escasearan los productos y ellos estaban razonando, pero no razonaban conforme a lo que Dios les había dicho, meditad en todas estas cosas, pues Dios no es su prioridad. Ahí estaban ellos sacando conclusiones, que si los precios, que si por qué las vacas no paren, las cosechas pues solamente dan la mitad, sembramos tantas hectáreas, tantos acres y se da la mitad cuando pues debería darse en teoría todo. Entonces, bueno, Dios definitivamente estaba dando una lección a los habitantes de Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, porque sus prioridades eran ellos, ¿sí? Las prioridades eran sus cosas. Así que si hay que pensar realmente, pues si ellos estaban disfrutando el sueño judío, ellos estarían disfrutando, wow, mi casa hermosa, o mi carreta, mi carroza de la época, mi caballo, o sea, eso realmente era el fruto de tanto esfuerzo, o sea, no duerme, trabajan como un burro, y míralo, nada más una casa y un carro, cuando pues pudieras estar realizado integralmente, completamente, poniendo a Dios en primer lugar, porque ni siquiera están disfrutando realmente el fruto de su esfuerzo. Y esto pues al igual es para aquella época, igual es para esta época, para ti y para mí, hermano. Realmente estamos nosotros disfrutando del fruto de nuestro esfuerzo, sin Dios, por supuesto, o cuando ponemos a Dios en primer lugar, vemos definitivamente que ocurre todo lo contrario a lo que leímos en estos pasajes. Es decir, no, el Señor, pues veo la mano de Dios, definitivamente Dios, cuando pongo a Dios en primer lugar, pues las cosas marchan de manera diferente a cuando estoy trabajando y nada más quiero solamente alcanzar mis metas, mis sueños, cumplir mi teléfono, mi iPad, las cosas materiales, pues que son solamente vanidad. Hay quienes trabajan 18 horas y apenas pues ahí al mes le alcanza el mes para pasar al ras, ¿verdad? Y de pronto otra persona que dice, no, Dios es mi prioridad, yo hoy hago esto y yo sé que el Señor me va a recompensar y Dios lo recompensa. Pues de eso hemos tenido testimonio de cómo pues, los frutos han rendido. Ahora, regresando al versículo 8 y 9, Dios les va a dar un mandato, ¿sí? Un mandato que la idea es que cambien la actitud que han traído. El mandato queda así, dice así, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Este es el mandato que Dios le está dando por medio del profeta Ageo. Ellos ya habían subido, ya habían ido, ya habían cortado madera para hacer pues, sus propias casas. Pero Dios les dice, no, ya no me pongan más excusas. Suban, corten madera y dice el Señor, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Es decir, ya las excusas no valían, no que los moradores que estuvieron ahí en esos 70 años que no estuvimos, se imponen, no quieren, no, el Señor les está diciendo, no hay excusa, suban, corten madera y tráiganla para reedificar este templo, ¿verdad? Un templo que no sería tan hermoso como el primer templo, ¿verdad? Que David guardó su riqueza, Salomón su hijo construyó, no se escatimó en la realización de ese templo. Bueno, este templo no iba a tener eso.
aunque el rey Ciro, tenían ellos hasta permiso de devolverle lo que Nabucodonosor había extraído de ese templo, los platos, las vasijas, todo lo que era de piedras preciosas se lo podían traer. Sin embargo, pues esa majestuosidad del templo no iba a estar en cosas materiales, no iba a haber maderas finas, piedras preciosas, como el templo pues, de Salomón. Pero este templo fue destruido y este que se iba a construir iba a ser más glorioso, 500 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Por qué iba a ser más glorioso? Porque la presencia del mismo Dios iba a caminar ahí, Cristo iba a caminar en ese templo. El mismo Dios en carne, 500 años adelante, pues iba a caminar a ese templo, que es el templo pues, que se ve en los evangelios. Es decir, Dios es glorificado y nosotros no podemos glorificar a Dios cuando nuestra vida se trata de mí. Cuando tu vida se trata de ti, Dios es glorificado cuando nuestra vida se trata de Él. ¿Cómo nosotros aplicamos ese relato a nuestras vidas? Bueno, haciéndonos una pregunta. Ya nos las hicimos. ¿Cuál o cómo están nuestras prioridades en nuestra vida? Dios no le mandó a usted que fuera a edificar un templo. Voy a edificar como los judíos. Dios le está mandando otras cosas. Solamente usted sabe, yo no las sé. Vamos a ver, no, mentira. Dios solamente la sabe. Usted está cumpliendo con lo que Dios le ha dicho, en lo que lee en su palabra. ¿Cómo están las cosas que muestran la prioridad? Hay pequeños indicadores que muestran las prioridades. El tiempo es uno. ¿A qué le dedico más tiempo? El tiempo es algo que indica cuál es mi prioridad, ¿verdad? ¿Dónde está mi tiempo? ¿Dónde está el dinero? ¿Verdad? ¿En qué gasto yo el dinero? En entretenimiento, en placeres. Eso indica pues, ¿dónde está mi prioridad? Y no me refiero pues a que, si ofrendo más, entonces pues mi prioridad es el Señor. Tampoco eso es el indicador correcto, ¿verdad? Tengo más cosas gastadas en productos, en cosas para vestir, carros, que de pronto la Biblia que tengo es la Biblia, no sé, de $15, ¿verdad? Pero no, tengo mi cartera Dior, Gucci, mis zapatos Ferragamo de $900, y no tengo ni un diccionario bíblico que vale $50, ni siquiera un comentario. Pues todas esas cosas son indicadores. Mi energía, ¿en qué gasto mi energía? Sí, mi energía la gasto, no sé, madrugando para leer la palabra, porque el trabajo, bueno, estamos en una sociedad donde hay que trabajar, pero bueno, tengo que tomar acción. Entonces mi energía, mi sueño, ¿en qué la gasto? Son indicadores, ¿verdad? Si voy a bendecir a un hermano, me lo pienso, Tim Marín, y empiezo para bendecir a mi hermano que sé que está en necesidad, de pronto, el que tiene y Dios le ha prosperado, no, pero a la hora de, ya tengo el iPhone 14, pero ya salió el 15, no importa, ya va y lo cambia con la velocidad del rayo, pero el hermano, no, lo piensa mucho, ¿verdad? O hay un congreso, o algo que se tenga que pagar, pero que pues se va a transformar en beneficio. No, ¿cuánto vale? No, 50. Está muy caro, no, $50 no, pero sale el nuevo, qué sé yo, la nueva Tundra, y ya rapidito, va y lo cambia. Son mensajes, son ejemplos exagerados, pero van cerquita, no se crea que están muy alejados de la realidad, ¿verdad? Les decía temprano, cuando estábamos enamorados y teníamos que visitar a la enamorada, a la esposa, no nos importaba el tráfico. Y en esta ciudad, una ciudad tan congestionada, no nos importaba el tráfico, si llovía, si había helada, si había black ice, eso no era impedimento. Ya salíamos del trabajo cansados, dentro del carro nos cambiamos y llegamos al sitio. Pero entonces hay que ir a la congregación a congregarse. No, que en la noticia dijeron que se congeló el puente y no, mejor me quedo aquí quietecito en mi casa porque no quiero nada. Son excusas, ¿verdad? Como les decía, suenan exageradas, pero son la realidad. O sea, no están muy alejadas de la realidad. De las 24 horas del día, ¿cuánto tiempo pues estoy apartando para Dios? Pero usted lo que quiere es que, no sé, que me quede en mi casa meditando, orando. No, o sea, imposible sería, ¿verdad? No podemos quedarnos en casa leyendo la palabra, pero pues cuántas horas le estoy dedicando, en cuánto tiempo Dios está en mi mente, está en mi corazón durante el día, ¿verdad? O me olvido, salgo de mi casa, en nombre de Jesús, amén, y me voy, ya me acuerdo cuando regreso a la casa. O sea, todos estos son indicadores que nos muestran dónde están nuestras prioridades, ¿verdad? ¿Cuánto esfuerzo estoy apartando para el Señor? Ahorita que se acerca dentro de algunos meses el campamento juvenil, hay jóvenes que de pronto para el momento del campamento no tendrán. Será una razón justificada el que no tengan el dinero para ir. Gracias a Dios aquí hay hermanos que ya tienen sus jóvenes grandes, ya casados, o les sobra por aquí y becan a jóvenes para que vayan, ¿verdad? Y algunos jóvenes de pronto que no tienen, que es una necesidad real, van al campamento. Y, bueno, qué bueno, Dios quiso que fuera. Y, hermano, o le expresan al pastor Juan, que es el que se encarga a llevar ese oficio. No, pastor, no puedo ir porque no me falta. No, mira, aquí alguien ofrendó y alguien becó, así que no te preocupes, que no sea la excusa del dinero. Pues gracias a Dios aquí en esta iglesia hay gente
generosa. Pero el común denominador en otros lugares y en la cristiandad como tal es eso. ¿Cuánto vale el congreso? No tanto. Ay, ¿por qué cobran? Deberían ser gratis. Y no, que no vaya. Mejor que se quede en casa ahí jugando con su Play 5 y mandando mensajes con su iPhone y su iPad, etc. Pero aquello muestra, pues las cosas materiales muestran en qué estoy gastando o cuál es mi prioridad. Si es el caso, ¿verdad? Todos estos ejemplos exagerados, pero que no están alejados de la realidad, pues necesitamos despertar como el pueblo. Necesitamos despertar y que Dios sea glorificado cuando nosotros lo pongamos a Él como prioridad en nuestra vida. No miremos para afuera, porque afuera, pues las personas que no son hijos de Dios lo hacen diferente. Pero mira aquel, mira cómo le hace aquel y mira cómo Dios lo prospera. Estamos seguros que, el sol sale para todos, ¿verdad? Él hace cosas, o ellos hacen cosas, pues que Dios no nos manda a nosotros en esta palabra. Así que por lo tanto, pues no miremos afuera. Somos nosotros los que debemos actuar conforme a lo que Dios manda, ¿verdad? Dios quiere que sus hijos igual tengan bendición, sean bendecidos con bienes materiales. ¿Por qué no? Debe haber un propósito, ¿verdad? Que seamos bendecidos con salud, que tengamos una hermosa familia. Él lo va a hacer, pero si Dios es nuestra prioridad. Amén. No tiene nada de malo que yo dedique tiempo a mi familia, al parque, sería algo ilógico, ¿verdad? Dios es un Dios de la familia, comer, no tiene nada de malo las vacaciones, el esparcimiento, pero pues todo tiene que estar en su justo lugar, darle la prioridad a lo que necesita prioridad. Una vez tuve un jefe que me decía, no, hay cosas prioritarias, y me enseñó mucho porque pues yo era desordenado en esas cosas del trabajo, y me decía, no, hay cosas que son urgentes y cosas que son importantes, ¿verdad? Entonces hay que clasificarlo porque de pronto uno, en el tema se llama prioridades desordenadas y la prioridad principal debe ser Dios y luego nosotros nos encargamos de balancear todo lo demás, pero de pronto estamos dedicando tiempo a cosas pues, que no son realmente importantes, no son realmente necesarias y eso roba tiempo al que pues, debemos estar en la Biblia, al tiempo que debo estar en la congregación, el tiempo que debo estar compartiendo el evangelio o visitando a un hermano que tiene necesidad, pues son cosas que hay que hacer sacrificios para hacerlas. Nadie dice, no, yo tengo el tiempo suficiente, no voy a trabajar, me voy a hacer. No, hay que hacer un sacrificio, ¿no? Y eso pues es lo que tiene que ver con ese meditar, con ese reflexionar que Dios le está mandando por medio de Ageo al pueblo. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Ahora sí, ¿cuál fue la respuesta del pueblo ante la llamada de atención del profeta? ¿Qué hizo el pueblo? Porque por lo general cuando usted lee a los profetas y van a Jerusalén, dan un mensaje y el pueblo termina apedreando al profeta. Ahí nombramos a Jeremías. Jeremías cada vez que iba y daba un mensaje, pues el pobre le iba como en feria, ¿verdad? Pero esta ocasión, ¿cuál fue? Contra todo pronóstico, no fueron hostiles. Es decir, ellos atendieron el mensaje, no atacaron al mensajero. Es decir, a Ageo no le fue como Jeremías, aunque los confrontó, ellos respondieron de manera positiva. Es decir, el pueblo evaluó esta situación, evaluó el mensaje del profeta y le dieron el verdadero valor que tenía el mensaje. Es decir, este hombre es un hombre de Dios, un profeta, viene con un mensaje, atendieron, pues, y ellos expresaron, ¿cómo? Expresaron la voluntad y las prioridades, las cambiaron. ¿Cómo la expresaron? Con acción. Es decir, versículos 12 y 13. Vamos a ver que el pueblo accionó, no se quedó simplemente, bueno, escuchó la palabra y, ay, sí, me dijeron esto, pero le entró por aquí, le salió por aquí, no, sino que accionaron. Dice el versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le habían enviado, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió al pueblo delante de Jehová, versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. En número de días, fíjense lo que sucedió, en número de días apenas pasaron 23 días desde el mensaje para que el pueblo hiciera sus preparativos y empezara a construir el templo. Fue algo como milagroso. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí, ¿no? Dios había intervenido. Al final Dios les dice, yo estoy con vosotros. Esos 23 días el pueblo comenzó a trabajar, ¿sí? Y es algo raro porque pues en los anteriores mensajes de los profetas pues no había tal respuesta tan rápida. Pero Dios les dijo, bueno, yo estoy con ustedes. Y la presencia de Dios, mis hermanos, es la bendición más grande, es la mejor de las bendiciones porque incluye el resto de las bendiciones. Si Dios nos dice, yo estoy con ustedes, pues, ¿quién está contra nosotros, verdad? Entonces, Él es quien pone en el corazón, pues, la buena voluntad. Estos hombres, sobre todo el pasaje nos habla de la autoridad civil, nos habla de la autoridad religiosa y nos habla del resto de los judíos que allí estaban. Es decir, ellos en su corazón propusieron hacer la voluntad de Dios. Y Dios les dio la fuerza que necesitaban para que empezaran a trabajar. Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es quien pone en nosotros el querer, es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena
voluntad. Es decir, esto es garantía de éxito cuando Dios dice, yo estoy con vosotros. Es decir, no importa los enemigos, no importa la oposición, lo que para ellos era una oposición real, que era que los moradores de allí no querían que se reconstruyera el templo, no importa, Dios estaba con ellos. Trayéndolo a nosotros, ¿usted cree que Dios se opondría a un corazón contrito y humillado que pide al Señor, que reconoce al Señor su error, que quiere cambiar? Dios no se opone. Dios le dice, yo estoy contigo, y a pesar de la oposición, Dios está con él. Es decir, ese hombre o esa mujer pues no se detiene con excusas, no hace como al pueblo de Israel, que no, primero voy a solucionar lo mío y luego Dios. No, todavía no es tiempo, voy a darle tiempo al tiempo, ya después ahorita que tengo 15, tengo 20, no me he casado. Entonces no, voy a primero vivir la vida y luego Dios, ¿no? Sin embargo Dios, pues aquel que viene con un corazón humillado delante del Señor, pidiéndole al Señor que le ayude, Dios no lo rechaza. Dios al contrario, le va a ayudar, le va a dar el empuje, le va a dar la fuerza que le dio a Zorobabel, la fuerza que le dio a Josué, al pueblo. Versículo 14, ya vamos casi finalizando. Versículo 14, se lo voy a leer en la Reina Valera también. Y dice, y despertó Jehová, en la Nueva Traducción Viviente nos dice, inquietó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, la autoridad civil, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, que era la autoridad religiosa. Era el sumo sacerdote, dice ahí la palabra, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, de los ejércitos, su Dios. Aquí no era como cuando el pastor predica el mensaje, ¿verdad? Y hermano, por favor, ya te dije, y viene la persona otra vez con el pastor, me pasó esto, pero si ya predicamos, ya hablamos, dimos una serie y dimos un congreso y fuiste por allá con los jóvenes al campamento y se habló del tema. Entonces, échale ganas, ¿no? Aquí el mensaje llegó, pues ellos en su corazón decidieron actuar y Dios pues les dio pista libre para que ellos construyeran el templo. La obediencia de los líderes civiles y religiosos y el pueblo fue el resultado de que Dios obró en sus corazones. Es decir, Dios le dio presteza, Dios le dio prontitud, ¿verdad? La perseverancia que necesitaban en la buena obra, tal como lo hizo en el corazón del rey Ciro. Les decía, era algo ilógico, era algo impensable que un pueblo esclavo que fue llevado cautivo le dijera a un rey, bueno, necesitamos que 50,000 manos de obra que se usan para diferentes cosas, nos vamos a construir el templo. Bueno, y el rey respondió de manera positiva porque Dios obró en el corazón del rey Ciro. También obró en los corazones de todos aquellos que regresaron con Zorobabel. La iglesia de hoy, es decir, nosotros aprendemos una lección de este pueblo judío, de esta historia del profeta Ageo, no sé por qué me salió así. Es decir, con demasiada frecuencia la iglesia de hoy, me refiero, ahora sí, trayéndolo a la actualidad, actúa con demasiadas excusas. Es decir, el creyente de hoy en día pone muchas excusas. Decía que es un talento que nos fue repartido a todos por igual, las excusas. Y cuando pues debemos estar confesando y obedeciendo al Señor, decimos, no es hora de que no quiero servir, ya estoy listo, ya he recibido, ya me han predicado, creo que ya he crecido, estoy haciendo las cosas. Pero no es tiempo de servir. Porque servir implica sacrificio. Entonces, si sirvo en la alabanza y pues pongo al servicio el don que Dios me dio, entonces implica llegar más temprano. Yo no prefiero, por eso me gusta el servicio de las 11. Tengo que llegar más temprano. Tengo que practicar un sábado cuando un sábado ando trabajando. Entonces, tengo que estar de ujier. Tengo que recibir a la gente, implica llegar más temprano. Entonces, siempre son excusas, ¿verdad? Y Dios nos está diciendo, no, tienes que ponerme en primer lugar. Y el poner a Dios en primer lugar es poner sus cosas en primer lugar, ¿verdad? Para nuestra vida. Ya estoy listo para servir. O sea, no es hora de alguna otra actividad. Quiero poner el don de la enseñanza al servicio de la iglesia, pero no, eso implica mucho trabajo. Ya yo terminé de estudiar hace 200 años, yo no quiero ponerme otra vez allí. No. Pero el Señor nos está mandando que sea Él nuestra prioridad, que el pueblo sea bendecido por nuestros dones, por nuestros talentos y no por las excusas. No es el momento de predicar el evangelio afuera a los hermanos, hacer la gran comisión, porque yo no he estudiado, yo no he ido a un instituto bíblico. No, necesito estudiar más. Nada más necesitamos con solo sabernos Juan 3:16, ya estamos capacitados para predicar el evangelio, ¿verdad? Para darle a la persona lo que necesita. Es decir, mira, esto te dice el Señor, Dios murió por ti. Ya no necesito que si el curso, que si de hermenéutica, que si ponerme en el YouTube a preparar, eso no hace falta. Dios nos está mandando a que prediquemos, a que nos congreguemos y que prediquemos el evangelio. Así no necesitamos confirmación, no necesitamos orar por eso, ya está un mandato. Actuamos como si entendiéramos todas las cosas, incluso más que Dios. Es decir, ellos decían, hay oposición, se cerró la puerta,
entonces Dios no quiere que yo actúe. Pero como cuando trabajo en mis casas no hay oposición, por el contrario, hay es bendición. Dios sí quiere que construya la mía. Así pretendemos actuar el pueblo de Dios el día de hoy, ¿verdad? Cualquier interpretación de la Biblia que limite a Dios y aliente a su pueblo así, a ser perezoso. No, hermano, aquí, por lo que yo veo aquí, no es tiempo de Dios para que sirvas, ni porque una persona que ya está lista para el servicio, pues eso debemos desecharlo, ¿verdad? Debemos definitivamente atender la palabra del Señor, cumplir lo que el Señor nos está mandando. El Señor debe estar complacido, el Señor debe ser glorificado, ¿verdad? En un mundo incrédulo, un mundo lleno de incredulidad, un mundo que no quiere escuchar la palabra del Señor. Cuando sus hijos obedecen, lo ponen como prioridad y predican la palabra. Veo a mi vecino, en lugar de, ¿qué va a ser la prioridad cuando yo veo a mi vecino? Bueno, tratar de predicarle el evangelio, ¿verdad? Él me invita a una parrilla, me invita a un barbecue, me invita al cumpleaños del hijo, y ahí yo voy, pero mi prioridad debe ser, transmitir el mensaje que Dios me ha mandado a hacer a mis familiares. Ya le predicamos a nuestros familiares, predicarle a nuestros familiares. Es decir, la palabra de Dios está para que creamos en ella y para que la apliquemos. Voy a finalizar con este versículo, le voy a pedir al del piano que si puede pasar. Finalizamos con Romanos 8:31. Le doy tiempo de que llegue allí. Romanos 8:31. Me dicen amén cuando tengan Romanos 8:31. Dice así: si Dios está con nosotros, está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos permita reflexionar, meditar, ver lo que ha sido el año pasado y lo que será este año, y mis planes, y yo pueda reevaluar mis metas, los proyectos que tengo, y ver si realmente allí Dios tiene prioridad, si Dios tiene el primer lugar, o si por el contrario, pues no hay Dios. Dios brilla por su ausencia, mis planes están hechos no pensando en Dios, porque no hay tiempo, porque las cosas me salen mal. Cuando no era creyente, todo me salía bien. Cuando no era creyente, hacía un negocio y me iba bien porque por aquí transaba, no pagaba impuestos, por aquí le decía a aquel que me pagara adelante y me quedaba con el 50% y no contestaba el teléfono. Y claro, prosperaba, pero el Hijo de Dios, el creyente, pues debe hacer las cosas conforme a su palabra, ¿verdad? Señor, gracias te damos por esta mañana, tarde ya, en que somos expuestos a tu palabra, Dios. Gracias porque podemos venir a ella y encontrar la verdad. Siempre que venimos a tu palabra, Señor, somos confrontados con nuestra carne, con nuestros pecados, con nuestros deseos, con nuestro corazón, Señor, que es engañoso, Padre. Cuando ponemos nuestra confianza en nuestro corazón, cuando nuestros planes, nuestras metas están hechas con nuestro corazón, Señor, se alejan completamente de ti, Señor. Queremos que tú seas nuestra prioridad. Queremos hacer como este pueblo judío, Señor, cuya misión era construir nuevamente el templo, Señor. Y queremos atender a tu palabra. Si en algún momento nos hemos desviado, si en este momento estamos desviados, Señor, queremos atender a tu palabra con la prontitud que el pueblo lo hizo ante ese mensaje de Ageo, Señor. Queremos darte a ti la prioridad. Queremos que seas el primer lugar en nuestra vida, Señor, porque entendemos que tú, siendo el primero en nuestra vida, tú acomodas todo, Señor. Tú pones todo en orden. Gracias te damos, Señor, porque podemos mirar atrás e identificar, Señor, si el año pasado, los años anteriores al año pasado, Señor, tú no fuiste mi prioridad. Quiero enmendar, quiero reparar, quiero venir a ti con esta verdad, Señor, que tú seas la prioridad en mi vida, Señor. No voy tras lo material, no voy tras el dinero, Señor, no voy tras lo que este mundo me ofrece, el entretenimiento, la diversión, el materialismo, Señor, sino que tú eres mi prioridad, Padre. Ayúdame a aplicar toda esta sabiduría que hay en tu escritura, que hay en tu palabra para mi vida, Señor. En otro tiempo, cuando no te conocía, cuando estaba completamente alejado de ti, Señor, no tenía este conocimiento, no entendía, Señor, sino lo que mi corazón me dictaba. Me manejaba, me guiaba según mis propios placeres, según mi conveniencia. Por eso ahora que te conozco, Señor, entiendo y sé, Señor, que mi amistad con el mundo se convierte en una enemistad para ti, para Dios.
Ayúdanos, Señor, a poder establecer prioridades claras donde tú tengas el primer lugar, Señor. Que mi prioridad sea la lectura de la palabra, que tú seas mi prioridad, se traduzca, Señor, en predicar el evangelio, en prepararme, Señor, en leer tu escritura, en orar, en que haya una cercanía, que haya una intimidad contigo, Señor. Gracias te damos por este tiempo maravilloso. Te pedimos que nos bendiga, Señor, que traigas una respuesta oportuna, Padre, a todas las peticiones, Señor, que fueron presentadas al inicio en este lugar, Señor. Que tú traigas una respuesta oportuna a cada necesidad, a cada enfermedad, cualquiera sea la situación, Señor. Tú puedas obrar un milagro en la vida de cada familia, en la vida de cada hermano, Señor, que vino y se postró delante de ti, que expuso a ti, Señor, entendiendo que solamente tú nos traes paz, gozo, respuesta, Señor. Solamente a ti podemos acudir cuando necesitamos socorro, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Entregamos todo esto, Señor, el día que resta y la semana que resta, Señor, que apenas comienza el día de hoy en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Siga orando al Señor. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Señor, hoy venimos a entregarte esos anhelos, esos sueños, entregarte nuestro corazón y alinearnos a tu voluntad. Tú estás hablando, Padre, y queremos amarte con todo nuestro corazón, alma y fuerza. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Entrego mis anhelos y mis sueños y todo lo que soy lo rindo a ti. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo nuestro corazón, con todo el corazón rendido a ti. Entrego mis anhelos y mis sueños y todo lo que soy lo rindo a ti, porque todo en mí es tuyo, Dios. Dile, porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor. Así es, Señor, queremos agradarte solo a ti. Tú dices que si estamos caminando conforme a tu voluntad, Padre, tú estás con nosotros en cada momento, en cada situación. Vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños y todo lo que soy lo rindo a ti. Porque todo en mí es tuyo, Dios. Porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es
para adorarte a ti. Señor, lo mío es tuyo, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti. Dile una vez más, Señor, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Jesús. Que mi vida te exalte, oh Dios. Así es, Señor. Queremos alinearnos a tu voluntad, Señor, no la nuestra, y confiar que tú estarás con nosotros en cada momento, en cada instante. Tú eres el que nos puede dar esa sabiduría. Tú solamente, Señor, pero debemos buscarte día y noche y te encontraremos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos, Señor, la verdad que nos ha dado, Señor, la libertad para poder alabarte y glorificar tu nombre. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque habla, Señor, a nuestros corazones. Ayúdanos a ponerla en práctica. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y esperamos en el Señor, amén. Él renueva nuestras fuerzas como el águila. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas recibirán de Él. Los que esperan en su amor tendrán el gozo de su salvación. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas recibirán de Él. Los que esperan en su amor tendrán el gozo de su salvación. Correrán y no se cansarán, y como el águila levantarán el vuelo, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, los que esperan en su amor. Correrán y no se cansarán los que esperan en Él. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas recibirán de Él. Los que esperan en su amor tendrán el gozo de su salvación. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas recibirán de Él. Los que esperan en su amor tendrán el gozo de su salvación. Correrán y no se cansarán, y como el águila levantarán el vuelo, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, correrán y no se cansarán,
y como el águila levantarán el vuelo, caminarán y no se fatigarán los que esperan en el Señor, los que esperan en su amor. Correrán y no se cansarán, y como el águila levantarán el vuelo, caminarán y no se fatigarán los que esperan en el Señor, los que esperan en su amor. Correrán y no se cansarán, y como el águila levantarán el vuelo, caminarán y no se fatigarán los que esperan en el Señor, los que esperan en su amor. Sí, Jesús, esperamos en ti, Señor. Amén. Que el Señor renueve